Y ahora vamos a hablar con alguien que acaba de ser expulsado del partido aprista, alguien a quien yo entrevisté hace algunas semanas en el programa El Perro del Hortelano, alguien que respetuosamente planteó la necesidad de renovar el partido aprista, de volver a los orígenes, de reconciliarse con la doctrina socialdemócrata del APRA. Y lo dijo en términos absolutamente civilizados y en algunos casos se diría que hasta académicos. Bueno, el APRA lo ha expulsado y está con nosotros. Nos referimos a Luis Alberto Salgado. Usted ha llamado crónica de una infamia al relato justamente de todo lo que ha pasado. ¿Infamia o revancha? Buenas noches. Buenas noches. Señor Gillibrand. Yo sigo sosteniendo que es infamia. Revancha queda en el campo de la especulación. No sé revancha por qué, no sabría decirlo, porque en todo caso... Porque se enfrentó al partido, porque se enfrentó a Mulder. Si el documento que escribí y las declaraciones que he hecho llevaron a considerar que ellos, yo me estaba enfrentando a Mulder o a un sector del partido, pues eso escapa a mi posibilidad. Yo lo que he sostenido con mucha claridad es en el manifiesto, en el documento que hace algún tiempo usted tuvo la amabilidad de tocar, de referir, de entrevistarme en un anterior programa. Han sido cosas muy puntuales. Y eso se ha usado como prueba del delito, ¿no? No. La resolución de expulsión está sustentada exclusivamente en una entrevista en un diario local. Solo por eso y porque ese diario local es considerado enemigo del partido. ¿Pero ese diario local fue escrupuloso al poner sus declaraciones o las tergiversó? Alteró una parte donde yo había dicho que el tema de Bagua había sido la situación, el Estado era responsable de la grave situación. ¿Y qué le pusieron? Y me pusieron que yo había dicho que el gobierno era responsable de la matanza. Madre mía. ¿No? Entonces, como titular principal, además. Fue una alteración. Sin embargo, notable. Ese no es el problema central, ¿no? Claro, pero expulsar a alguien aún cuando hubiese dicho eso, claro, resulta desproporcionado. Aún se lo hubiera dicho, pero no lo dije además, y yo rectifiqué al día siguiente, y el diario sacó una nota como ampliación, pero en todo caso el problema hubiera quedado ahí si es que me llamaban del partido. Me decía, compañero Salgado, ¿qué es lo que ha dicho usted? Pero correcto. No me llamaron. Además, en la resolución de expulsión dicen que no había rectificado yo. Entonces, en un proceso además absolutamente... ¿Lo llamaron para que se defendiera? No, en absoluto. Me enteré yo ¿Fue en cuando ausencia? Me llamaron... ¿La expulsión fue en ausencia? La acusación fue en ausencia, la resolución fue en ausencia y me llamaron solamente para entregármela. Además, en 4 días, en un proceso que denominaron sumarísimo, que no existe en el Reglamento Nacional de Disciplina o General de Disciplina. Pero el reglamento dice que hay derecho de defensa. Pero por supuesto, existe el proceso ordinario, que dura 90 días, y el proceso sumario, que dura 45 días, y lo único que varía son los plazos. Y estos inventaron el sumarísimo. En proceso sumarísimo, donde aparentemente... ¿Existe esa figura? No existe. ¿En el reglamento? No existe el proceso sumarísimo, y eso viola flagrantemente el reglamento de disciplina. Es un proceso entonces jurídicamente nulo. Es una aberración jurídica y nulo. Efectivamente es lo que yo estoy planteando a la segunda instancia que preside... ¿Y cuál es la segunda instancia? El compañero Genaro Vélez preside el Tribunal Nacional... Buen palo se ríe. Bueno, discúlpeme que me sonría, ¿no? Pero yo creo que don Genaro Vélez va a hacer lo que decida el Comité Ejecutivo Nacional. Por el bien del partido y del aprismo tiene que rectificar y declarar nulo. Y eso es lo que yo espero. Y tengo la esperanza de que así sea. Sin perjuicio de ello, yo inmediatamente pedí, felizmente se me concedió, una entrevista con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, que se realizó el 26 de junio. A las 11 de la mañana me recibieron y realmente salí con alguna tranquilidad de que efectivamente me habían escuchado, porque además estaba el antecedente de marzo. Pero aquí entre nos, sí. ¿Por qué lo han votado? Bueno, mire, yo creo que esto es un acto de intolerancia. En el fondo, si usted me pregunta eso, yo el tema de fondo digo que es el manifiesto, donde yo formulo críticas con respeto, pero con profundidad, con un análisis, sin injuriar, por supuesto, sin difamar, sin ofender a nadie, pero son críticas que se hacen en un partido democrático, en un sistema democrático. Entonces, esta denuncia la presentó el mismo secretario general que ya venció su mandato hace más de 3 años,
Y mi duda es hasta qué punto el presidente García, si bien tiene conocimiento, porque sé que tiene conocimiento, hasta qué punto él apoya esto, porque si él conociera los entretelones, yo dudo que él apoye esta arbitrariedad, que es en el fondo una aberración jurídica y que es una injusticia. Formalmente el doctor García es presidente del partido, ¿no? Él es presidente estatutario del partido. Entonces también. tiene que estar enterado. Tiene que estar enterado, estuvo enterado. Y tiene que haber avalado la expulsión. Lo que sé es que... ¿Usted cree que lo han expulsado sin consultarse? Le han consultado, definitivamente me han informado. Le han consultado al doctor García y él aprobó la expulsión. Él aprobó la expulsión. Correcto. O él aprobó en todo caso una sanción. Es lo que yo desconozco porque no he conversado con el presidente García. No tiene que haber aprobado la expulsión porque la sanción era la expulsión. Pero si yo lo que digo, y es un tema que está por verse, y por eso permítame usted tener un resquicio de duda y de esperanza, ¿no?, de que el compañero presidente de mi partido y de la República, una vez que conozca esto... de repente fue el primer García el que aprobó la expulsión, apele usted al segundo García. Bueno, yo he apelado ya, y cuando... Yo creo que si esto se llega a conocer, señor Hildebrand, bien, creo que tienen que rectificarse, porque de lo que se trata es de que el APRA tenga un proceso limpio. Yo no creo que los otros candidatos se sientan muy cómodos cuando sacan a alguien del camino de esta manera, violando el debido proceso, la libertad de opinión. Lo que yo supongo es que usted podía ganar. La expulsión implica que ellos han creído que usted podía ganar y había que sacarlo de carrera. Bueno, lo que puedo decir es que desde el mes de enero yo estoy recorriendo la República, 8 regiones, a cerca de 20 Hay que recordarle a los televidentes que el doctor Salgado era candidato a la Secretaría General del Partido Aprista. Precandidato, aún no se ha convocado, y he venido recorriendo las regiones. Pero ya le cortaron la carrera. Bueno, por el momento, y eso es precisamente lo que he explicado a la Comisión Interamericana en Washington, y lo que eventualmente, dado que ya se venció la semana pasada el plazo para que responda el compañero Vélez, tengo ya expedito mi derecho para accionar en la vía judicial en sede nacional, pero hasta en tanto que eso me restringe precisamente lo que se buscaba, y esa ya mi interpretación perfectamente sustentada en la realidad, es que allá no pueda recorrer ni pisar los locales partidarios porque estoy prohibido de ello en esta primera instancia. Pero claro, de eso entonces, se trata. Lo que sostengo en un comunicado que realicé, además tuve que hacerlo con mi propio peculio y lo pagué en 2 medios de comunicación, diciendo que lo que se busca, ¿no?, que es más que un pretexto esa entrevista en este diario que he referido, era simplemente impedir que yo siga encontrándome con los compañeros en toda la República, porque es un mensaje que está llegando, un mensaje traído con fraternidad. ¿Su mensaje central cuál es? El que ha irritado tanto a Mulder y el que ha determinado su expulsión. Bueno, yo no sé qué cosa es lo que más habrá irritado a Mauricio Murillo. En las 14 primeras páginas yo elaboro un diagnóstico de la crisis grave que atraviesa pero ¿cuál sería, digamos, el titular de su punto de vista? Hay que cambiar el APRA. El APRA tiene que volver al aprimo ético que aprendimos de Víctor Raúl. Eso como una síntesis... Eso suena muy bien, eso no tiene por qué merecer una represalia. He formulado también algunas críticas sustentadas sólidamente al modelo económico, ¿no?, de ultra neoliberal, y eso lo sostengo. Ahí está al acercamiento al fujimorismo, que le está haciendo muchísimo daño al APRA y le sigue haciendo daño, al tema del tratamiento ambiental, a los pueblos originarios o pueblos amazónicos, pueblos nativos, a los quechos, a los aymaras. Esto que acabamos de ver, ¿no? Yo escribí un artículo el 20 de mayo, diciendo, y lo sostengo además en la página 64 del mismo documento, que hay que tener mucho cuidado en el tratamiento con nuestros compatriotas que tienen diferente idiosincrasia, pero que hay que respetar el artículo 6 del convenio 169. Entonces, lo que yo sostenía ahí con mucha claridad era que los decretos legislativos eran inconstitucionales y violaban el convenio 169 y que había que consultarles. Así es. Que al final el Poder Ejecutivo mismo terminó pidiéndole al Poder Legislativo que derogara esos decretos legislativos. Entonces, por sostener eso, es que hubo una reacción y estamos en este proceso que yo... ¿Y usted ha intentado hablar con su amigo Mulder?